Bueno, nos encontramos hoy aquí en Avenida Santa Fe, en este hermoso café, con una persona que ha representado muchísimo en el periodismo argentino, una función difícil le ha tocado vivir, y bueno, una de las caras más visibles de Malvinas. Quiero darle la bienvenida al señor Nicolás Casanseu. Nicolás, ante todo, quiero agradecerte, tu tiempo, y por esta presencia tan importante, y lo que ha significado en el periodismo argentino. Es un gusto, gracias a ustedes. Bueno, Nico, te invito a transcurrir en el tiempo, a retornar y irnos al 2 de abril de 1982, una fecha, tan especial, quizás más para vos. Y ¿cómo surgió lo de Malvinas? ¿Cuándo vos te enterás? Y ¿cómo se fue dando todo? Mira, yo ni siquiera estaba en Canal 7, en ese momento estaba en Canal 11, me habían recontratado días antes. Yo pensé que era por mis talentos nomás, pero se ve que tenían ya planificado, porque sabían lo que iba a pasar, lo que no sabía el resto de la población, la recuperación de Malvinas. Entonces, el 2 de abril yo tenía que presentarme a grabar mi promo de reingreso a Canal 7. Y fui amargado porque me la había perdido, estaba en mi casa el 2 de abril. Cuando llego le pregunto al productor: ¿a quién mandaste? Me dice: no mandé a nadie porque fulano tiene que conducir la batalla política, sutano tiene asma. Le digo: mándame a mí. Me dijo: bueno, claro, lo tenía todo fríamente calculado, ¿no es cierto? Por eso me había recontratado. Ahora, Nico, llega el 2 de abril, esa fecha tan esperada. Me imagino que por tu cabeza previamente en Buenos Aires habrán pasado muchas cosas. Y ¿cuáles fueron las sensaciones ni bien pisaste suelo malvinense? Mirá, la primera sensación era surrealista. Uno tenía que pellizcarse para creérsela. Que esa composición del primer grado inferior que la maestra nos hacía escribir todos los años, segundo año, tercer año, las Malvinas son argentinas, se había convertido en una realidad. Eso por un lado, ¿no? Era medio irreal, ver la bandera argentina flameando ahí, estaré soñando. Y después, la emoción de ver llegar a nuestros soldados, los subtenientes que se arrodillaban y besaban la tierra de Malvinas, los soldados que venían con cintitas celestes y blancas en las culatas de sus fusiles o con la imagen de la Virgen. Fue un momento de gran emoción. Ahora se habló mucho de una situación, cuando llegás a Malvinas, la primera herramienta de trabajo es la cámara y el micrófono, pero vos, sin embargo, habías pedido un arma. ¿Qué hay de cierto en eso? Nosotros con mi camarógrafo Alfredo Lamela queríamos participar de la defensa, quizás ingenuamente, y se nos mataron de risa los militares, no nos dieron nada, se burlaron un poquito. Pero era una sensación legítima, nos sentíamos primero argentinos. Mi camarógrafo una vez me dijo: mira, estuve pensando, si acá hay 10.000 tipos defendiendo las islas, yo quiero ser el 10.001. No nos dieron armas, pero hacia el fin del conflicto, filmando un combate de artillería en la batería A del Teniente Caballero, me dejó tirar ese cañonazo. Y después me explicó por qué me dejó, porque también lo criticaron a él por haberme dejado. Dijo: porque esto no fue una guerra entre el ejército argentino y el ejército británico, esto fue una guerra entre la nación argentina y la nación británica, y según la Constitución, todo argentino está obligado a armarse en defensa de su patria. Un clima hostil, y ¿cómo fueron esos primeros días y esa convivencia tanto con los soldados argentinos, con el frío y con el tema de la alimentación? Con los kelpes la convivencia fue muy desagradable, nos odiaban, ayudaban a la flota, el generalato no hacía nada para impedir que ayuden a la flota. Con los soldados fue de camaradería, sobre todo cuando fueron avanzando los días y empezó a escasear el tema de las provisiones. Los generales argentinos le habían prohibido a los soldados entrar a las tiendas de los kelpers para evitar su desabastecimiento, les habían prohibido carnear las 300.000 ovejas que había. O sea, protegían más los intereses de los kelpers que los de los propios soldados. Y nosotros los civiles sí podíamos entrar a las tiendas y comprarles cosas, así que yo me dedicaba bastante a eso, además de recorrer las trincheras, tratar de alguna manera evitar gambetear la censura, porque tenía adosado un capitán que me impedía los movimientos bastante. Encontré una solución, que era irme a la jurisdicción de Fuerza Aérea, en la base aérea Malvinas, donde era bombardeada 3 y 4 veces por día, y ahí no tenía jurisdicción mi censor, y nos dejaban mover con bastante libertad. Nicolás, fueron 74 días de guerra, y me imagino que habrás pasado por más de una situación por ahí difícil. ¿Alguna en especial que recuerdes? Las situaciones son todas difíciles. Anímicamente la más difícil cuando te enterás que cayó alguien con quien habías llegado a trabar una amistad.
en peligro, las amistades se traban muy rápido cuando se comparte el riesgo, a pesar de que por ahí uno ni siquiera conoce bien su nombre, el de la persona que está al lado. Y después las situaciones difíciles, bueno, son propias de cualquier guerra. Ya hay una situación en la cual uno tiene que correr un poco más de riesgo que los propios soldados, porque cuando hay alerta roja los soldados se meten en el pozo y nosotros desde el pozo no veríamos nada, tenemos que salir en vez de guarecernos. Y en ese sentido, bueno, Lamela era un tipo muy valiente porque además le molestaba el casco, al tener la cámara sobre el hombro es incómodo, entonces él no usaba casco, por ende tampoco yo usaba casco, así pasamos la guerra sin casco. Y hubo varias situaciones donde las bombas cayeron bastante cerca. ¿Recordás la nota más arriesgada que te tocó en esa estadía en el conflicto bélico? Mirá, una de las notas en que casi dejamos el pellejo fue que estábamos entrevistando a un piloto de Pucará que volvía de atacar a los ingleses en tierra y de repente se escuchó alerta roja, alerta roja. El hombre militar entrenado se zambulló cuerpo a tierra. Nosotros civiles miramos para abajo, vimos barro mezclado con aceite y no nos tiramos. Entonces la onda expansiva nos dio de lleno, por suerte no nos pegó ninguna esquirla, pero nos dejó la cara como un tomate. ¿Cuáles fueron los momentos, si vos tenés que resumir, los momentos buenos y malos que te tocó pasar, bueno, en esos, como mencionábamos recién, 74 días de guerra? Los momentos buenos son los de camaradería, los de las buenas noticias, particularmente el desempeño de nuestros pilotos. Cuando nosotros nos enteramos de lo que hacían los pilotos diezmando la flota inglesa, era una emoción inenarrable, era algo que no habían esperado ni los ingleses, ni nosotros, ni nadie. Que en muchos casos con aviones modelo 50 atacaban una flota modelo 80 y zanjaban esa diferencia de 30 años de tecnología superior con pericia y con audacia. La verdad que hubo noches que yo no podía dormir de la emoción después de haberme enterado de lo que hacían nuestros pilotos con esa valentía impar. Bueno, otro momento difícil de la guerra fue, bueno, como todos saben, el hundimiento del Ara General Belgrano. O sea, ¿cómo toman contacto ustedes de la noticia y bueno, y cómo lo toman realmente? Bueno, nos informan los marinos que había en las islas. Por supuesto fue un día de mucha tristeza y afortunadamente 2 días más tarde vino la revancha. Nuestros pilotos le hundieron el Sheffield a la Marina Británica. Ahora, la parte final de la guerra, allá entre el 10 de junio y 13 de junio, posteriormente con el rendimiento del ejército argentino, ¿cómo fueron esos momentos? Y bueno, ¿qué pasaba por tu cabeza en ese momento? ¿Pensabas volver a Buenos Aires? Bueno, fueron los días de los combates finales que fueron muy sangrientos, con muchas bajas y muchas muestras de heroísmo también de parte de nuestras tropas, pero de una pasividad total de nuestro generalato, que nunca dio esa orden de contraataque o de ataque que los ingleses esperaban. Lo dicen en un documental de los ingleses para los 30 años, que se llama Malvinas la gran jugada, que esperaban con temor el contraataque argentino. ¿Y por qué con temor? Porque se estaban quedando sin pertrechos. Y se estaban quedando sin pertrechos porque nuestra aviación les había hundido el transporte Atlantic Conveyor. O sea que en ese momento lo que primaba era esta sensación de qué esperan los generales para un contraataque. Nunca ocurrió. Nosotros no perdimos la guerra por los soldados de 18 años y 19 que pelearon como hombres y lo reconocen los propios ingleses, sino por este generalato que nunca se jugó. Cuando el día anterior a la rendición me entero que se va a producir en unas horas, le pido permiso a Menéndez para subirme al buque hospital, el almirante Irizar, porque yo no quería ni entregar los equipos ni ver la rendición. Me lo negó, como me negaba todo, y ya nos resignamos a caer prisioneros también, cuando llega un avión Hércules trayendo un cañón de refuerzo, y el comandante dice, yo el avión no lo entrego, yo salgo igual. En ese momento la pista era bombardeada por los cañones ingleses, las bengalas inglesas iluminaban la pista, de repente era de noche y parecía de día, había patrullas inglesas en el aire, y bueno, nos subimos 100 hombres a ese avión, de repente alerta roja, todos afuera, salimos por la escotilla de los paracaidistas, como escupidos, varios se quebraron, nos quedamos un par de horas entre las rocas, a oscuras, solamente interrumpida la oscuridad por las bengalas inglesas, hasta que el comandante Borchert dijo, yo me voy sí o sí, y ya de 100 nos subimos unos 60, 40 prefirieron caer prisioneros, y fue un vuelo duro porque, bueno, primero y principal, no nos elevamos, sino que bajamos hacia el mar, volamos 2 horas oscuras, nos dijeron que nos habían tirado un misil, evidentemente el capitán pudo gambetearlo,
capitán Borchert. Y cuando se prenden las luces, se veían los rastros de la tensión nerviosa en forma de los vómitos que había en el suelo. Estaba al lado mío el soldado Antonio Falcón y del otro lado había un suboficial de Fuerza Aérea que lo veo con una pistola en la mano. Le digo, ¿qué te pasa? ¿A quién querés matar? No, es que si entraba un misilazo no quiero morir ahogado, yo me pego un tiro primero. Y mi camarógrafo me cuenta que en el vuelo se desmayó. Y tiempo después, cuando se enferma, le hacen un estudio y le encontraron un microinfarto, porque realmente fue un vuelo para el infarto. Las primeras sensaciones, bueno, eso fue en Tierra del Fuego, la primera escala que hicieron, ¿puede ser? No, Comodoro Rivadavia. Comodoro Rivadavia. ¿Cómo fue la llegada a Buenos Aires con tus seres queridos? Y bueno, creo que hubo un cumpleaños de por medio tuyo en Malvinas. Bueno, sí, yo cumplí años en Malvinas y un grupo de oficiales y suboficiales de la Fuerza Aérea me hicieron una cena con lo que había, pero el mejor regalo de mi vida lo recibí ahí, que fue un par de medias de lana. Imagínate lo que significaba. Vos pisabas y salía agua, andábamos todos los días con los pies mojados, un par de medias de lana se cotizaba a precio de oro. Y la vuelta fue triste porque, bueno, saber que la guarnición se había rendido y encima enseguida empezó este fenómeno de desmalvinización. El nuevo hombre fuerte del ejército argentino, un tal Cristino Nicolaides, un general bruto como una tapia, había dicho Malvinas no existió. Y ahí fue que escondieron a los soldados, los mandaron a sus casas entre gallos y medianoche. No le hicieron nunca el reconocimiento que le deben hasta el día de hoy, porque los soldados fantaseaban con ese desfile de bienvenida, la palmada en la espalda. Hasta el día de hoy no le han hecho el desfile de bienvenida a los soldados de Malvinas. Ahora, desde lo personal, ¿te imaginabas esa situación? O sea, la llegada a Buenos Aires y bueno, el poco reconocimiento, habiendo tenido un auge y una masificación argentina de cómo se vivió la guerra paso a paso? La verdad que yo no lo imaginaba, porque una cosa es la decisión política y los responsables políticos de una guerra y otra cosa son los combatientes. En Estados Unidos, 10 años después de la guerra de Vietnam, una guerra impopular, una guerra perdida como la nuestra, le hicieron un desfile a los soldados, no a los políticos que los mandaron al frente, y se caían en los balcones de Nueva York aplaudiendo a rabiar a los soldados que habían ido a defender a su país. Yo pensé que lo mismo iba a pasar en nuestro país y no ha acontecido. Todo lo contrario. Los soldados tenían que esconder que habían estado en la guerra porque si no, no les daban trabajo. Y cuando empezaron a esconder que eran veteranos, empezaron a ver que no los tomaban solamente porque su año de nacimiento era 62 o 63. Hasta tal punto llegó el rechazo a los soldados en vez de darles ese abrazo y esa contención que necesitaban y que hubiera evitado probablemente muchos suicidios que tuvieron lugar después de la guerra. Hablando de ese abrazo, como mencionabas recién, ¿cuál fue el primer abrazo que diste ni bien pisaste Buenos Aires? ¿Lo recordás? Bueno, no, fue gente de Fuerza Aérea que nos recibió allí en Comodoro, no teníamos demasiados conocidos y después, por supuesto, volver a casa. ¿Cómo fue esa vuelta? ¿Recordás? Bueno, mi mujer de entonces estaba bastante enojada porque me había venido exigiendo que yo me volviera antes y yo no lo hubiera hecho por nada del mundo. Pero bueno, probablemente es difícil para la mujer de uno entender que para el hombre el trabajo y sobre todo un trabajo tan importante y tan único está antes inclusive que la familia. Yo en una nota escuché una frase tuya que decías que Malvinas fue tu pico máximo tanto en lo profesional como en lo personal. A tu entender, después de 37 años, ¿crees que estás pagando un costo muy alto por esa guerra? Sí, por supuesto, porque hasta el día de hoy no puedo volver a trabajar en televisión. Me he tenido que ir a trabajar al exterior, trabajé en la CNN, en la NBC, en Telemundo, pero paradójicamente no tengo lugar en la televisión argentina, estando todavía en plenitud de mis fuerzas. Es una particularidad argentina o quizás universal, ¿no? No hay profeta en su tierra. Si nosotros odiábamos a San Martín, se tuvo que ir del país y fue reconocido recién 50 años después de haberlo echado, ¿qué pueden pretender los simples mortales? Por último, Nicolás, pasados estos 37 años de guerra, bueno, llegando a la actualidad, ¿qué paréntesis o qué reflexión haces de lo sucedido en la guerra, bueno, y el día de hoy? O sea, ¿volverías nuevamente? Sí, por supuesto que volvería. Si hubiera una máquina del tiempo, a sabiendas de todo el precio que iba a tener que pagar después, volvería. Porque tengo conciencia histórica y esa conciencia histórica se afianza con cada año que pasa, que nos aleja de los hechos y nos permite evaluarlos con más claridad. Malvinas es una gesta heroica
y va a ser reconocida con el paso del tiempo a la par del cruce de los Andes, no menos que eso, porque enfrentamos con medios bastante rudimentarios algunos a una potencia mundial apoyada prácticamente por el resto del mundo. Fue David contra Goliat y le peleamos de igual a igual, y los ingleses dicen que estuvieron a punto de retroceder. Esto es una gloria que en algún momento van a advertirla todos los argentinos. Va a haber un día que va a explotar el tema Malvinas, va a haber malvinomanía y se le va a reconocer a los combatientes lo que hicieron. Esperemos que ellos todavía estén vivos para ese momento. Nicolás, por último, un último mensaje sobre esta guerra, bueno, sobre esta actualidad y bueno, sobre tu futuro. Bueno, yo le diría a la gente de que no crean nada para creer está la iglesia, que sometan todo a la duda. Cuando escuchan cosas de Malvinas, chequéenlas con el sentido común en primer lugar, con los combatientes en segundo lugar, con las fuentes, con los ingleses, y van a ver cuánto nos han mentido. Nos han querido presentar esto como una loca aventura, una absurda aventura, que son términos exactos de la propaganda inglesa que nosotros copiamos sin razonarlos. Malvinas no es solamente el pasado, Malvinas es nuestro futuro si abrevamos de la historia de Malvinas para levantar a la Argentina. Los valores de Malvinas, el amor, el coraje que pusieron en evidencia a nuestros combatientes, pueden levantar a la Argentina de hoy si se toman como arquetipo nuestros combatientes, que tanto lo necesita. Una Argentina que está postrada, está de rodillas, necesita una vara alta para inspirarse y salir adelante. La tenemos, la han escondido, pero están ahí, son los héroes de Malvinas. Bueno, Nicolás, muchísimas gracias por esta rica historia, por este paseo de lo más profundo, tanto en lo personal tuyo como en lo profesional. Y bueno, por esta historia que nos dejaste a los que hoy, bueno, tenemos más de 40 años de esa guerra, bueno, que se vivió intensamente y bueno, y hoy, desgraciadamente, bueno, se dio un poquito al olvido. Así es, esperemos que esto no suceda. Yo le digo a los soldados, medio en broma, medio en serio, que tienen que hacer dieta y ejercicio y llegar al 50 aniversario. Como a San Martín lo reconocieron 50 años después de echarlo, quizás le pase lo mismo a nuestros combatientes. Ojalá que sí. Muchísimas gracias. Gracias a vos.